es, digamos, es la continuación de lo que es intervalos de confianza. En la verdad son primos hermanos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en intervalos de confianza se habla de nivel de confianza. Y en prueba de hipótesis se habla de nivel de la prueba, nivel de significancia, nivel de significación. Okay, esa es la idea de lo que es prueba de hipótesis. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos por hipótesis nosotros en esta parte de estadística inferencial? ¿Sí? En general, muchas personas, una hipótesis, por ejemplo, ¿no? Una hipótesis es una aseveración, una proposición, la cual puede ser corroborada como verdadero o falso. En este sentido, por ejemplo, si yo digo 4 es mayor que 5, es una aseveración falsa, al cual yo puedo decir que eso es falso, ¿no? Y tiene todo, o sea, y en lógica, pues tiene todas unas reglas de tautología, perdón, tienes tablas tautológicas, tienes diferentes tipos de combinaciones y todo demás, ¿no? Que es una bonita historia, una historia, es un bonito ejercicio mental de trabajar con lógica. Ahora, en estadística es algo similar, no es igual, ¿no? Diríamos. En estadística hablamos de hipótesis estadística, ¿sí? Y una hipótesis estadística es similar a lo que es una hipótesis, digamos, en lógica, solo que en lógica tratamos con proposiciones, ¿no? Con cosas, digamos así, que se pueden decir que es verdadero o falso, existe toda una cadena lógica. En lo que es estadística, más que todo hipótesis estadística, nosotros hacemos suposiciones o aseveraciones en relación a parámetros de la población. O sea, la palabra central aquí es un parámetro, ¿no? Entonces, tú sabes que una población tiene una característica de ser estudiada, ¿no? La proporción de personas que, por ejemplo, recuperadas con COVID, para ver, por ejemplo, esto de la segunda ola, ¿no? Esto de la segunda ola es interesante porque es un fenómeno que supuestamente va a llegar a Arequipa. No solo a Arequipa, todo el Perú, todos los países van a tener una segunda ola, ¿no? Bajo que la segunda ola ha llegado en Europa debido al verano y todo lo demás, ¿no? Y no sabemos cómo será aquí en Arequipa. Entonces, no solo Arequipa, todo el Perú, ¿no? Nos preocupamos mucho por Arequipa. No sabemos. Entonces yo quisiera saber, ¿no? ¿Qué porcentaje de la población ya tuvo coronavirus? ¿Qué porcentaje de la población de recuperados tenemos? Entonces eso me va a dar una idea de cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿no? De qué provocó toda esta pandemia. Bien, entonces la idea ahora es, sí, es una aseveración, ¿no? Yo digo, la proporción de personas que se han recuperado del coronavirus o del COVID-19, un virus chino básicamente, un virus chino, es supongamos 70%, ¿no? De todas las personas infectadas, ¿no? Entonces, eso, ¿qué porcentaje de personas tienen enfermedad? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, esa es una hipótesis estadística porque estoy hablando de una característica de una población, de un parámetro de la población. Entonces, una hipótesis es hacer una hipótesis estadística, es hacer una aseveración, okay, una pretensión, una conjetura en relación a parámetros de la población que se esté estudiando. Ok, profesor, ¿puede ser más? 2, 3, 4, 5 hipótesis. Sí, la verdad que sí, ¿no? Parámetros igual, ¿no? La complejidad, de verdad, es todo un tema de discusión cómo hacer prueba de hipótesis, porque la verdad en prueba de hipótesis también entra lo que es teoría de la decisión, todo lo que es una función de riesgo, si es una función de pérdida, es toda una historia. Nosotros vamos a estudiar los casos más simples más que todo, ¿ok? Los casos más simples de los que nosotros de los que existen, ¿no? Existen varios casos de prueba de hipótesis, existen varias formas de encarar también la prueba de hipótesis, pero nosotros vamos a hacer los casos más sencillos, no quiero un caso muy grande, ¿ok? O sea, perdón, los casos más complejos, más que todo, ¿no? Los casos más complejos. Bien, entonces comencemos con esa idea de lo que es hipótesis estadística, ¿no? ¿Qué es una hipótesis estadística? Es una conjetura, una aseveración en relación a parámetros de la población. Ahora, ¿cómo yo digo ahora que esto es verdadero o falso, ¿no? ¿Cómo yo voy a indicar que una aseveración en relación a un parámetro de la población es verdadero o falso? Para que sea verdadero o falso, ¿sí? En una hipótesis estadística, ¿se tiene que determinar o no? Sí. Pero no es así de decir verdadero o falso, ¿no? La verdad, podrías tener esa equivalencia. Más que todo, nosotros aceptamos o rechazamos una hipótesis. Sí, pero es una hipótesis, una conjetura inicial.
Entonces, pero por eso usted me está diciendo que ya no hablo de verdadero o falso, sino ahora me habla de aceptar o rechazar una hipótesis, claro que sí. Pero ¿cuál es el mecanismo, digamos, cuál es digamos, digamos, lo que empuja, o sea, para yo aceptar o rechazar? O sea, ¿qué es lo que hace eso? O sea, ¿cómo funciona? Básicamente, en estadística trabajamos con datos. O sea, datos es la evidencia que uno tiene para tomar decisiones. En general eso sucede en todo el mundo, ¿no? En el Perú igual, ¿no? Ves muchas tasas de contagiados, dice que aquí hay mucho contagio, vamos a hacer una cuarentena, ¿no? Todo lo demás. Bueno, seguimos nosotros con el toque de queda. Sí, para mí está mal. En tal caso, no debería haber toque de queda, en mi opinión. Sí. Y los domingos debería ser, estamos con cada uno con su automóvil, ¿no? Pero sí, en la opinión del profesor, sí debería haber las mascarillas. Sí, eso sí, ¿no? Es una opinión personal, ¿no? Otras personas pueden ser que sigue, ¿no? Por eso también, yo sí estoy en contra de lo que son fiestas, bailes, y no estamos para esos tiempos todavía, ¿no? Pero sí creo que la gente debería caminar, por lo menos ir a comprar a la farmacia muy temprano y todo demás, comprar a la calle y todo demás. Bueno, sí, pero me parece el toque de queda algo exagerado, ¿no? En mi opinión. Bien, entonces, chicos, los datos nos dan evidencia. Entonces, yo para aceptar o rechazar esa acción, esa decisión, va a ser en función de los datos. O sea, los datos aquí van a entrar, van a jugar una posición importante para todo lo que voy a trabajar. ¿Ok? Sin eso, yo puedo tomar decisiones que son más que todo personales, ¿no? Subjetivas, como dicen muchas personas, pero no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? O sea, me refiero al siguiente. Yo puedo suponer que la proporción de personas contagiadas es el 80% de toda la población de Arequipa. Solo que hay sintomáticos. Entonces, pero es mi opinión, no tengo nada que me ayude o algún dato o una base, una muestra que diga que eso es verdad. O sea, no tengo esa opción, ¿entienden? Entonces, lo que se quiere evitar es eso, o sea, dar opiniones antojadizas que digo, así debe ser y cuando no es así. O sea, los datos nos dan una base, de alguna forma, yo diría científica, para poder llevar una afirmación, una conversación, tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de nosotros de colectar datos y que los datos sean de calidad. Un científico americano dijo, no, bueno, no sé, la gente se equivoca mucho haciendo predicciones por una sencilla razón. La calidad de los datos no es muy buena, ¿no? Se tiene mal, o sea, mal los datos. ¿Cómo serían malos datos, no? Sino que datos que, pues, son fake, falsos, mal tomados, mal diseñados, por ejemplo, la toma de los datos. Entonces ahí todo falla, ¿no? Es imposible, ¿no? Cuando ya algo haces mal desde el principio, vas a terminar mal también con las conclusiones. Entonces, es lo que se está reclamando a los gobiernos en ese sentido. Si nos colocan gente capacitada, más que todo, especializada en ese tema para que la colección de los datos o la recopilación de los datos sean pues, de la manera adecuada, sean, digamos así, que proporcionen datos, digamos, que ayuden, no que no ayuden y que de lo contrario confundan, ¿no? Es lo que se reclama en la actualidad. Entonces, nosotros para nuestros fines, suponemos que los datos han sido bien, bien tomados, ¿no? Había un diseño ahí por atrás que nos ha dado datos, digamos así, genuinos, no verdaderos, digamos así, ¿no? Buenos datos. Bien, ¿qué tipo de hipótesis estadísticas yo podría, digamos, plantear, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, el tiempo de secado de un cierto tipo de pintura es en media 75 minutos. O sea, te estoy diciendo lo siguiente, ¿no? Yo compro 10 baldes de pintura, 30 baldes de pintura porque voy a pintar todo un edificio, ¿no? Toda la universidad, todo el departamento. Imaginemos que ustedes tienen su propio predio allá en Majes Pedregal, aunque eso no debería suceder, ¿no? Las universidades del mundo en realidad no funcionan así, ¿no? Por ejemplo, allí en Brasil, nosotros teníamos ATs, ¿no? Auditorios, allá vamos a decir ATs, ¿no? Eran un montón de clases, ¿sí? Era un montón de clases juntas, ¿no? Divididas obviamente por paredes, ¿no? Donde todo el mundo estudiaba ahí, pero no había pues uno, había pues, como eso había unos 6, 7, 8, 10 para toda la universidad.
Entonces ahí se juntaban todas las escuelas, administración, ingeniería, agronomía, por ejemplo, medicina, ¿no? Entonces ahí hacemos las clases históricas. Ya los propios pabellones para cada especialidad, pues ahí era más específico, ahí estaba la secretaria, había, así como ustedes tienen salones, 2 pisos quizás, pero no era para hacer clases, era para hacer algo mucho más específico, ¿no? Por ejemplo, cuarto, quinto año, cosas muy específicas, laboratorios muy específicos, 100 clases ahí, pero en general no era necesario, ¿no? Todos hacían en salones grandes, generales, ya no sé dónde estudiaba, le llamamos ATES, ¿no? ATES, ¿no? Entonces, y así estudiamos, ¿no? Cuando era muy específico, ya generalmente es cuando ya estás en cuarto. Allá, por ejemplo, la universidad, estudiar administración dura 4 años, no dura 5. Aquí en Perú es 5, pero ya en otro país también es 4. ¿Okay? Averigua en internet, son 4 años, no son 5 años. ¿Sí? Entonces, ahí era así. Cuando era muy específico, o sea, ya pocas personas en general, ¿no? Un seminario de tesis, ya generalmente lo hacían en su propio pabellón, digamos, ¿no? No era necesario hacer clases así, ¿ok? Todos ahí, cada uno en su pabellón, no era así. Generalmente funcionaba hacia allá, ¿no? Y yo considero que esa era la idea muy buena. Bien, entonces, imagínate que yo tengo 10 latas de pintura y voy a usar para pintar el pabellón, un predio. Entonces, el vendedor me dice, ¿sabes qué? Este pintura demora en promedio 75. O sea, no te está diciendo que voy a pintar y voy a agarrar con reloj 75 minutos, pues ya se secó. O sea, te está diciendo en promedio, quiere decir que es cercano a 75, ¿no? Vamos a poner 80, vamos a poner 70, ¿no? Hay un margen de error, digamos. Pero esa es la idea. Sí, es la idea. Entonces, el vendedor está haciendo una aseveración, una conjetura, una hipótesis de lo que nosotros estamos, o sea, de su producto. Por ejemplo, yo podría hacer otra aseveración, ¿no? La proporción de personas que tienen un seguro de salud en Arequipa es más del 40%. Entonces, diciendo que P minúscula, que representa la proporción poblacional, es mayor del 40%. La reacción media del neumático de la marca A es mayor que la marca B. O sea, la marca A es mayor que la marca B. El MUA es mayor que MUB, ¿no? MUA es mayor que sub B. Todo lo que son mediciones, chicos, todo lo que son mediciones, dinero, tiempo, eso se trabaja por medio de la media, ¿no? Entonces, la media de A es mayor que la media de B, representando a las marcas de neumáticos, o sea, llantas. Ahora hablamos de la varianza, ¿no? La variabilidad de la línea de ensamble A es igual a la variabilidad de la línea B, ¿ok? A la variabilidad de la línea B. Bueno, eso es para ver lo que es variación, ¿no? Por ejemplo, en líneas de producción. Esto es lo que es variabilidad, vamos a ver casi al final, por análisis de varianza, en el caso de administración, en el caso de ustedes, ¿no? Hay caso de análisis de varianza para ingenierías y para administración. La metodología es la misma, solo el enfoque es diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podría analizar 5 o 6 tipos de marketing a ver si me dan los mismos resultados, ¿no? O productos, o satisfacción del cliente y todo lo demás. Bien, entonces, para nosotros aceptar o rechazar la hipótesis nula, nosotros deberíamos para aceptar o rechazar una hipótesis, debemos considerar, se plantea por medio de dos hipótesis. ¿Cuál es la primera hipótesis? La primera hipótesis se llama hipótesis H0, ¿sí? Se llama hipótesis nula. Entonces, la idea es o rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? O sea, todo lo que lo mueve, o sea, al final yo tengo que llegar a esto, ¿no? O aceptar o rechazar esta hipótesis, ¿sí? Aceptar o rechazar esta hipótesis. ¿Quién es la hipótesis nula? Bien, para aceptar o rechazar, pues, ¿qué debo hacer? Voy a lanzar una moneda y ver qué sale, y no funciona así. Para aceptar o rechazar la hipótesis nula, en tal caso, para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, la idea es usar los datos, ¿no? Los datos tomados previamente por la persona que va a hacer análisis de esos datos. ¿Ok? Análisis de esos datos. Si no, no tendría mucho sentido. Bien. Continuamos. Ahora, entonces, por esa razón, ya que ya estamos indicando que existe una hipótesis nula H sub 0, existe su contrario, ¿sí? Que sería su complemento lógico, que es H1.
Ok, H1. Entonces tú tienes H sub 0 y tienes H sub 1. H0 es llamado hipótesis nula. Es la hipótesis en la cual yo quiero saber si voy a rechazar o no rechazar esa hipótesis nula. Y existe H1 que es la hipótesis alternativa. ¿Ok? Alternativa. H1 es llamado de hipótesis alternativa. ¿Cuál es importante, profesor? Los dos en realidad son importantes, pero quien, digamos, percuta, ¿sí? Percutar es una cosa de no engatillar, ¿no? Apretar el gatillo por ejemplo, de un arma, percutar. Quien percuta la hipótesis nula o sobre quién está girando la idea de hacer una prueba de hipótesis es la hipótesis nula, porque yo quiero saber si la hipótesis nula la voy a hacer, digamos, la voy a rechazar o no rechazar. Entre paréntesis, aceptar, ¿ok? Aceptar o acepto o rechazo la hipótesis nula, ¿no? Pero ¿por qué es importante? La alternativa no es importante. Es importante también, pero no es la que, digamos, mueve todo el procedimiento. Quien hace posible el engranaje, quien percuta, quien hace digamos así, el trabajo, o sea, quien empuja, digamos así, el camión, es la hipótesis nula, ¿ok? La hipótesis alternativa simplemente está esperando, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando la hipótesis nula para, ¿no? O se rechaza o se trabaja con ese caso, ¿sí? Se rechaza o se rechaza la hipótesis nula, ¿no? O sea, en otro pues, la alternativa está mirando qué va a ocurrir, ¿ok? Puede ser el interés de un investigador la hipótesis nula, perdón, la hipótesis alternativa, ¿no? Puede ser, quizás el interés centre en la hipótesis alternativa, pero en realidad quien hace todo el trabajo es la hipótesis nula. Sobre quién voy a hacer el trabajo es sobre la hipótesis nula, ¿ok? Entonces ya más o menos nos ponemos, digamos, hacia el tanto de estas dos hipótesis. Entonces, ¿qué tipos de hipótesis hay? O sea, ¿cómo voy a configurar las hipótesis siendo nula y alternativa? Bueno, existen dos tipos de hipótesis, nula y alternativa. H0 es nula y alternativa. Ahora, ¿cómo se configuran? ¿Cuál es el comportamiento de esa hipótesis? Bueno, la hipótesis nula siempre, por favor, la hipótesis alternativa es el complemento lógico, es la negación de lo que es la hipótesis nula. Nosotros vamos a trabajar de la siguiente forma. Ok, entonces, mira, esta es una regla y que debes esa regla es respetar. Por ejemplo, si la nula es igual, entonces la alternativa va a ser diferente. ¿Ok? Si es igual, su negación es diferente. Ahora, si es mayor o igual, ¿sí? Si es mayor o igual, ¿sí? Su negación, ¿quién va a ser? Pero eso no vendría a ser menor o igual. O cualquiera pensaría eso, ¿no? No es su negación menor o igual. Su negación es menor. ¿Por qué no menor o igual? Porque el igual ya está pues en la nula, ya está en la otra hipótesis. Es mayor o igual. Pues el complemento vendría a ser igual, también no puede ser igual aquí menor o igual, porque ya está aquí. Por lo tanto sería menor nada más. ¿Ok? Finalmente, ya sé que ya se entendió la idea. Entonces tenemos aquí cuando H0 es menor o igual. Entonces, vamos a poner aquí, ¿no? H0 es menor o igual. Entonces la hipótesis alternativa es mayor, ¿no? Ya sabemos por qué razón. ¿Sí? Sí, ya sabemos por qué razón. Ya. ¿Ok? Entonces, así que se trabaja en la hipótesis nula. Ahora, la hipótesis nula siempre es, por favor, memoriza que, mira, la cosa es memorizar ahora. La hipótesis nula es θ es igual a θ sub 0. O sea, la nula es igualdad, mayor igual o menor igual. O sea, recuerda siempre, la nula siempre es igualdad, mayor igual o menor igual. Recuerda, la hipótesis nula es igualdad, mayor igual o menor igual. Esa es la idea, ¿ok? Eso es lo que se está trabajando, ¿sí? Y después tenemos menor, la alternativa es diferente, menor o mayor. No vas a escribir, y espero por favor que eso lo entiendas, la alternativa no vas a escribir como, o sea, no es que esté prohibido, ¿no? Sino que en el trabajo que nosotros vamos a hacer no encaja ese tipo de alternativas, o sea, este tipo de opciones. La alternativa, profesor, puede escribir la alternativa como igual, como menor igual o como mayor igual. O sea, puede escribir eso de ahí. Bueno, para los casos que nosotros vamos a trabajar, ese tipo de alternativas no funciona,
porque tendremos que utilizar otro estadístico de prueba, otro, o sea, es rehacer, o sea, reescribir otras cosas para acomodar a ese caso que tú estás viendo. O sea, estos casos aquí, este caso aquí que tú ves aquí, pues es el escenario menos indicado, ¿no? O sea, esto yo particularmente no quiero, ¿sí? Este yo no quiero. O sea, este es uno de los, esto no deberías describir así tus hipótesis, ¿no? La forma correcta de escribir tus hipótesis son de esta forma. Sí, esta es de forma, ¿ok? Es de esta forma. De otra forma no. ¿Estamos? No, es esta forma la correcta y bajo esta configuración y esta no, ¿sí? Escribes así, te voy a poner 0 en tu prueba, ¿ya? Porque esto no te estoy enseñando, estoy diciendo que vamos a trabajar de esta forma. Ya mira, te estoy repitiendo varias veces, ¿sí? Mira, después no me vas a seguir con sus cosas, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Bueno, una cosa es hipótesis estadística, ¿no? Ya es plantear, tengo mi hipótesis estadística que es una aseveración, una conjetura en relación a un parámetro de la población. O sea, estoy haciendo una proposición, algo que pienso que es en relación a un parámetro de la población. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es o sea, es un procedimiento, ¿no? Es utilizar los datos, ¿sí? Para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Básicamente es un conjunto de pasos o procedimientos, ¿sí? Esa es una prueba de hipótesis. Una cosa es la hipótesis estadística, que es plantear sus hipótesis, y otra cosa es la prueba, que es verificar si realmente la hipótesis nula es verdadera o falsa. Ojo, que yo me refiero a la hipótesis nula, yo no me refiero a la hipótesis alternativa. O sea, el interés, lo que mueve a la prueba de hipótesis es saber si voy a rechazar o no rechazar, o sea, aceptar la hipótesis nula. O sea, yo hablo de la hipótesis nula, no hablo de la alternativa. La alternativa es una opción que tengo al final. Lo que yo tengo en general es la hipótesis nula. No estoy diciendo que te centres ahí, no, sino que gira en base a él. El procedimiento, la forma de trabajar gira en base a la hipótesis nula. Porque, es más, cuando yo voy a realizar la prueba de hipótesis, yo asumo que la hipótesis nula es verdadera. O sea, bajo la suposición que sea verdad la hipótesis nula, entonces construyo todo. ¿Ok? Y quiero saber que los datos realmente confirmen esa verdad. Porque los datos pueden decir lo contrario, entonces la tengo que rechazar porque no es verdadera. ¿Sí? La idea, entonces. Entonces, eso es una prueba de hipótesis. ¿Qué son? Ahora, cuando nosotros trabajamos con una prueba de hipótesis, tenemos que tener un estadístico de prueba y también debemos tener una región crítica. ¿Ok? Entonces, un estadístico de prueba es una función, básicamente es una estadística, si queremos tener un estimador. Es una función basada en la muestra que se utilizará para la decisión de rechazar o no rechazar h sub 0. Pero claro, ¿no? La estadística de prueba, digamos, es el, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos decir, no? Es como una, ¿qué sería, pues, no? Es nuestro medidor de velocidad, digamos, ¿no? ¿Sí? Si el estadística de prueba nos puede decir si estamos excediendo o no excediendo los límites de la velocidad, digamos, ¿no? Es como un reloj, como un marcador que nos dice cómo va a ser, ¿no? Ahora, la región crítica, sí, es un intervalo donde la hipótesis nula se rechaza. Entonces, mira, vamos a hacer así, ¿no? La estadística de prueba es la aguja del reloj, ¿sí? Cuando estamos manejando tu carro, ¿sí? Esa es la estadística de prueba, ¿no? Él puede moverse en cualquier, digamos, en 180 grados, ¿no? Por aquí, por aquí. Pero yo cómo determino que estoy yendo a una velocidad máxima, porque, o si no, vamos a suponer que ese reloj pues marca, ¿no? Velocidad máxima, excediendo, ¿no? Entonces, esa área, digamos, de color rojo, donde va a decir que la velocidad ha superado, ¿no? Bastante, esa es la región crítica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué criterio voy a usar para yo decir que voy a rechazar o no rechazar o aceptar la hipótesis nula? Necesito un reloj que me indique por dónde estoy, un punto donde estoy, un valor, y aparte de calcular ese valor, yo debo referenciarme en relación a ese valor, como acepto o rechazo, ¿no? La hipótesis nula. Entonces yo tengo un estadístico de prueba que vendría a ser la aguja y tengo una región crítica de rechazo que vendría a ser la región donde excedo o no excedo, ¿no? Esa velocidad. Bien, entonces básicamente esa es la idea de lo que es una prueba de hipótesis. Es varios pasos que uno tiene que hacer. La verdad son 6 pasos, el profesor considera 6 pasos, nada más, ¿no? Para trabajar.
Ahora, la regla es clara, ¿no? La regla dice que si el estadístico de prueba cae en la región crítica o rechazo, o sea, si nosotros obtenemos un valor, un numerito, y ese numerito no está en la región o está en la región crítica, entonces podemos rechazar la hipótesis, ¿no? Si no está, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Eso lo vamos a ver conforme avancemos. A ver, cuando uno trabaja en pruebas de hipótesis, en hipótesis estadísticas, ¿no? Siempre va a haber errores, ¿no? ¿Por qué, profesor, tiene que haber errores? Va a haber errores porque básicamente el hecho de aceptar, o perdón, de rechazar o no rechazar. Cuando digo no rechazar, entiéndase por aceptar, ¿no? Muchas personas hablan en aceptar, en realidad no se acepta nada, ¿no? La verdad es que no se rechaza la hipótesis, no es que yo acepte, sino no rechazo, ¿no? Porque no tengo evidencia. Entonces, por eso lo digo. Cuando tú rechazas o no rechazas la hipótesis nula, ¿sí? Es una decisión que uno toma. Y toda decisión puede estar equivocada o no equivocada, ¿no? Entonces, existe un riesgo, ¿sí? Existe un riesgo de eso. Entonces, y por tanto hay un error, ¿sí? Hay un error. Bien, entonces, ¿qué es el error tipo 1, no? El error tipo 1 es cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? La hipótesis nula es verdadera, pero tú lo rechazas, ¿sí? La hipótesis nula es verdadera, pero tú lo rechazas. ¿Ok? Entonces, ese es el error tipo 1. Sabemos que o sea, alguien sabe, nadie no te lo he dicho, que la hipótesis nula es verdadera, pero tú lo vas a rechazar. O sea, estás cometiendo un error. O sea, digamos así, es verdadera la hipótesis nula, pero tú lo rechazas mismo que sea verdadera, ¿no? Entonces, eso es error tipo 1. Y esa es una probabilidad. Y ese error tipo 1, nosotros podemos calcular la probabilidad de error tipo 1. La probabilidad de error tipo 1 denoto con la letra alfa, ¿sí? Esta alfa que ves aquí, esta alfa, ¿no? Alfa. Y esa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿no? Que ese error tipo 1 es, dada si H0 es verdadero, entonces yo lo rechazo, ¿no? Cosa que no debería rechazar, porque si es verdadero, ¿por qué lo voy a rechazar? No tiene lógica, ¿no? Debería aceptarlo o no rechazarlo, ¿no? Pero existe, si lo rechazo estoy cometiendo un error tipo 1, ¿no? Alfa. No, en realidad, si lo rechazo, es error tipo 1 y la probabilidad de cometer error tipo 1 es alfa. Bien, ese alfa tiene nombrecitos en nuestra, digamos así, en todas las divisiones que estamos trabajando, ¿no? En todo nuestro zoológico, digamos así, de términos, ¿sí? Sería una bibliografía, ¿no? Una lista de términos, para eso. Veamos, ese alfa, pues tú dirás, profesor, eso no será 1 menos alfa, ¿no? No, 1 menos alfa es nivel de confianza que está relacionado con los intervalos de confianza. En este caso tenemos alfa. Alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, pero en general tiene otros nombres también, ¿no? Yo no a cada rato estar hablando de eso, ¿no? Ese alfa también es denominado nivel de significación de la prueba, nivel de significancia o nivel de la prueba, ¿no? Son tres nombres, ¿ah? Nivel de significación de la prueba, nivel de significación de la prueba, nivel de significancia o nivel de la prueba. En general, el profesor puede utilizar los tres nombres, me estoy refiriendo a la misma idea, por eso te lo estoy indicando, ¿sí? Entonces, ese alfa es nivel de significación, nivel de significancia, nivel de la prueba. Generalmente yo también utilizo bastante el término nivel de la prueba, ¿ok? Ese valor de alfa lo pues una probabilidad. En general, nadie quiere cometer errores muy grandes, ¿no? 30, 40%. En realidad, este alfa, por lo general, o casi siempre, no digo que siempre, o casi siempre, muchas veces en tal caso, ese alfa está entre 0 y 10%. ¿Okay? O sea, alfa puede ser 1, 2, 3, 4, 5%, 6, hasta generalmente máximo 10. Podría ser 20, 30, pero generalmente se estila colocar entre 0 y 10%, ¿no? Una cuestión más de, digamos, ¿cómo les puedo decir? De regla práctica, ¿no? Y tiene sentido la regla práctica. ¿Qué es el error tipo 2? Sí, el error tipo 2. El error tipo 2 es bueno, H0 es falsa, pero tú aceptas H0, ¿no? O sea, y caes en el error, ¿sí? Caes en el error. O sea, es falso, alguien sabe que es falso, y tú lo aceptas, mismo que sea falso, ¿no?
tú lo aceptas mismo que sea falso, ¿no? Entonces, eso es error tipo 2, ¿no? Siendo falso, tú lo aceptas, pero tú crees que está bien, ¿no? Una cosa es creer que está bien, una cosa es la realidad, ¿no? Entonces, ese es el error tipo 2. O sea, es falso y yo lo acepto, ¿no? Entonces, estoy cometiendo mucho error ahí, ¿no? Entonces, eso se llama error tipo 2, y la probabilidad de cometer el error tipo 2, llamémoslo de nombre beta, ¿ok? Beta. Beta es el error tipo 2, que es dado que H0 es falso, ¿no? Yo lo acepto, ¿ok? O no lo rechazo, ¿no? Lo acepto. Bien, bien. Aquí tenemos, digamos, un cuadrito que nos demuestra, ¿sí?, el comportamiento para cada uno de los casos, ¿no? O sea, estado real y decisión, ¿no? Si H0 es verdadero y yo lo rechazo, error tipo 1 alfa. Si, obviamente, si H0 es falso y lo rechazo, es correcto. Ahora, si H0 es verdadero y no lo rechazo, esto no es correcto también. Ahora, si H0 es falsa y no lo rechazo, esto es lo acepto, digamos así. Estoy en error tipo 2, bien, denotado por beta, ¿no? Es la probabilidad de error tipo 2. Bien, hasta aquí preguntas, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? No hay preguntas. ¿Todo bien entonces? Ya, ¿qué están cocinando, chicos? ¿Están almorzando o no? Todavía. Ya que no. Ya, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar, chicos. ¿Sí? No, no coman mucho, chicos. Tipos de pruebas. ¿Qué pruebas estadísticas hay en relación? Básicamente esto es en relación a la región crítica, ¿no? Que la región crítica está generalmente está determinada o asociada con la hipótesis alternativa. Existen tres tipos de pruebas, ¿sí? Existe la prueba que es unilateral al lado derecho o cola derecha. Existe la prueba que es cola izquierda, lado izquierdo o cola izquierda. Existe la prueba literal de dos lados. ¿Ok? Entonces tenemos la prueba del lado derecho, la prueba del lado izquierdo y la prueba de dos lados. ¿Ok? Y la prueba de dos lados. Bien. Entonces, ¿cómo es del lado derecho o cola derecha? O sea, para nosotros determinar el tipo de prueba, básicamente este señor, sí, depende, sí, de lo que son la hipótesis, o sea, para la construcción, ¿sí? Se depende de la hipótesis alternativa, ¿sí? O sea, sin eso no tengo nada. Sí. O sea, el tipo de prueba se basa en la hipótesis alternativa. ¿Ok? El tipo de prueba se basa en la hipótesis alternativa. O sea, perdón, el tipo de prueba obviamente... Oh, perdón, sí está bien. El tipo de prueba se basa en una hipótesis alternativa. Bien, si la hipótesis alternativa es mayor, entonces la prueba es del lado derecho. ¿Ok? Ahora, si la prueba de hipótesis, la hipótesis alternativa, si la hipótesis alternativa es menor, ¿sí? O sea, cuando es mayor, vamos a poner así, ¿no? Y cuando es mayor es lado derecho. Cuando es menor es lado izquierdo. ¿Sí? Cuando es menor es lado izquierdo. Profe, ¿y qué pasa si ya usted me ha dicho de si es lado derecho, mayor, menor, y hay igualdad? Claro, igualdad diferente, sí, ¿no? Cuando la hipótesis alternativa es diferente de 2, ¿sí? En ese caso, sí, se toma a dos lados, ¿ok? Entonces, más o menos la idea es esta. A ver, cuando es bilateral, ¿cómo es la hipótesis alternativa, profesor? ¿Cómo, o sea, cómo identifico que es una prueba bilateral o de dos lados? Cuando la hipótesis alternativa está indicado como diferente, ¿no? Si muy diferente de dos, entonces debo tener dos lados, dos colas. Bien. Lo que llama la atención también aquí es que para la construcción de estos lados, porque a partir de aquí yo tengo la región crítica, es que existe la alfa, ¿no? Alfa, que es el nivel de significancia, nivel de significación, nivel de la prueba, juega un papel importante. ¿Por qué, profesor? Porque en ese caso, sí, por ejemplo, más o menos así, ¿ya? Vamos a poner esto aquí. Este aquí mejor.
Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, algo así, ¿no? Con la derecha, entonces generalmente se toma este lado. A ver. ¿Sí? Entonces, es de este lado. Este lado está sombreado cuando es con la derecha. ¿Ok? Esta parte es alfa. ¿Sí? Esta parte debe estar alfa. ¿Sí? Alfa, ¿cómo se llama? Nivel de significación, nivel de la prueba. Bien, cuando es con la izquierda, te imaginarás que es en el lado izquierdo y también debe haber alfa. Y cuando es bilateral, debe haber en dos lados. O sea, la idea de ser bilateral, ¿sí? Vamos a escribir aquí. Me parece que aquí tengo espacio. O sea, cuando es bilateral, la idea de hacer dos lados es así, ¿no? Uno viene para este lado. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? Viene aquí uno a este lado. Y luego vengo aquí para este lado. Ya. Entonces, mira, cuando es el lado derecho hay un alfa, ¿no? Cuando es bilateral, esto es cuando la hipótesis alternativa es diferente. Entonces, ese alfa se reparte en dos lados, ¿no? Alfa medios. O sea, vamos a poner esto aquí. Vamos a copiar a este señor aquí. Entonces, esto aquí es alfa medios. Y esto también es alfa medios, ¿no? Alfa medios. Y aquí adivina quién está. Obviamente este es uno menos alfa. ¿Ok? Pero profesor, ahí está el famoso nivel de confianza. Sí, por eso te digo que existe una relación entre ellos, o sea, una relación muy cercana, pero no necesariamente la interpretación, o sea, hasta la interpretación en algunos casos es la misma, ¿no? Pero no siempre, ¿no? No siempre funciona así, porque si aquí vale alfa, aquí tengo uno menos alfa, ¿no? Uno menos alfa, ¿no? Entonces, siempre el lado no coloreado, ¿no? No sombreado es uno menos alfa. Y los lados sombreados, dependiendo de qué lado es, lado derecho o lado izquierdo, es alfa medios, perdón, es alfa, ¿no? Nada más. Aquí es alfa medios porque dos lados. Ok, entonces queda claro. ¿Cómo yo detecto que una prueba es de cola derecha o lado derecho? Cuando la hipótesis alternativa es mayor, ¿no? Mayor, pues todo en la media, no mayor que 2. Cuando detecto que es una prueba a la izquierda, cuando es menor, ¿sí? Un menor que 2. ¿Y cuando sé que es bilateral a dos lados? Bueno, es dos lados cuando la hipótesis alternativa es diferente, ¿ok? Es diferente. ¿Estamos? Es diferente. Ya. Muy bien, entonces aquí, ¿no? Aquí el resumo, ¿no? Cuando es bilateral, cuando es lado izquierdo o lado derecho. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ya con la práctica nosotros. Bien, procedimiento de la prueba de hipótesis. O sea, ¿cómo se hace un procedimiento de prueba de hipótesis? ¿Sí? O sea, en general puede tener más pasos, ¿no? Pero yo considero 6 pasos. Primero tenemos el planteo de la hipótesis, qué tipo, o sea, cuando planteo la hipótesis yo debo saber si es lado derecho, lado izquierdo, bilateral, el nivel de significación, ¿sí? El nivel de significación, alfa, o sea, este alfa aquí yo debo saber cuánto vale el valor de alfa, ¿sí? 5%, 8%, 10%. Luego tenemos el estadístico de prueba, que ese sí es muy general, puede ser una distribución Z, T, una F. Y tenemos que encontrar también el estadístico, la región crítica, la región crítica. Sí, la región crítica. Sí, que yo lo voy a...
A ver, chicos, un instante, una llamada. Vamos a continuar, chicos. Entonces, eh, en, el, en el procedimiento de la prueba de hipótesis, ¿sí? En el procedimiento de la prueba de hipótesis, nosotros debemos seguir ciertos pasos. Los pasos, en general, varían, pueden ser 8, otros ponen 7. Yo he considerado 6. O sea, eso no es una regla, no es una ley. Es más que todo una cuestión de, como siempre les digo, ¿no? Esa famosa palabra regla de práctica. Es algo práctico. Más que todo eso, ¿no? Tiene un nombrecito en inglés, no sé, no me recuerdo el nombre, pero sí es una regla práctica. Nosotros consideramos 6 pasos. En el primer paso, como les digo, planteo la hipótesis, en el segundo nivel de significación, o nivel de significancia, o nivel de la prueba, alfa. O sea, yo debo saber cuánto vale alfa. 3. El estadístico de prueba puede ser Z, TF, bueno. 4. La región crítica. La región crítica debe ser obtenida, o construida, encontrada, calculada, pero para nosotros encontrar la región crítica, eso depende de la hipótesis alternativa. O sea, la construcción de la región crítica depende de qué, de la hipótesis alternativa, porque eso viene ligado a esto, pues, ¿no? Como te digo, o sea, tú puedes tener un lado derecho de esta forma, bilateral de este lado, el lado izquierdo ya sabes que es similar a esto, este lado sería el lado izquierdo. Entonces hay un alfa, ¿no? Entonces la construcción de la región crítica y la región crítica es un intervalo depende de la hipótesis alternativa. ¿Ok? Bueno, luego en la parte 5 obtengo el valor para esa estadística de prueba y en la parte 6, pues una vez que ya tengo la región crítica, ¿no? Obtenida en el paso 4, pues si el estadístico de prueba está en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba está, rechazo, ¿no? En la región crítica. Si está en la región crítica, lo rechazo. Si no está en la región crítica, pues no lo rechazo, ¿no? No, otras personas dicen se acepta, ¿no? En realidad no es aceptar, no se rechaza, pero bueno, muchas personas emplean el término aceptar porque les sirve, les sirve entender, pues está bien, ¿no? Pero en realidad se debe decir no se rechaza, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicos? No hay dudas. Bien, continuemos. A ver, prueba de hipótesis para la media, ¿sí? Cuando la varianza es desconocida. Podríamos considerar también para cuando la varianza es conocida, solo que es poco usual conocer la varianza. O sea, el hecho que yo conozca la varianza, pues no es tan usual que digamos. Sí, no es tan usual que digamos una prueba de hipótesis. En general, ¿no? En general. Bien. Entonces, primeramente, antes de iniciar el procedimiento de prueba de hipótesis, yo debo tener una muestra aleatoria. Esa muestra aleatoria tiene una media mu y una varianza de sigma al cuadrado. Yo no sé cuánto vale la media mu, pero debe tener. Bien. Entonces, sabemos que el x barra es el estimador puntual de mu, ¿sí? Y como la varianza es desconocida, pues necesito utilizar, o sea, sigma cuadrado es desconocido.
Pero como es desconocido, yo tengo que utilizar algo, ¿no? Para conocerlo. Exactamente es eso. Entonces, utilizo la división estándar o la varianza de la muestra, ¿no? De la muestra. Bien, una vez bajo esta configuración, la media es desconocida y la varianza también es desconocida, ¿no? Pero yo necesito hacer una prueba hipótesis para la media. Sí, entonces en esta situación, sí, tenemos que dos casos, ¿no? Cuando la muestra es grande y cuando la muestra es pequeña, ¿sí? La muestra es pequeña. Como nosotros desconocemos el valor de la varianza, porque la varianza es desconocida, ¿sí? Este sigma al cuadrado es desconocido, entonces es por esa razón que nosotros no tenemos el error estándar, yo lo expliqué varias veces, ¿sí? Nosotros tenemos algo muy parecido al error estándar, pero no es el error estándar, que es el error estándar estimado, una aproximación del error estándar, ¿ok? Que es el error estándar estimado, que es definido como S sobre raíz cuadrada de n, ¿no? S sobre raíz cuadrada de n. Es el error estándar estimado. ¿Bien? Ya, vamos a dos casos para la varianza. Cuando el procedimiento de prueba de hipótesis cuando la varianza es desconocida. Primer caso, cuando es grande, la muestra es grande y muestra es pequeña. En realidad es solo un caso, ¿no? La verdad es que solo se tiene un caso nada más. Esto es cuando la varianza es, cuando la muestra es de cualquier tamaño, sea pequeña o grande. Pero el detalle está que cuando la muestra es grande, pues se aproxima a una distribución normal, ¿no? El estadístico de prueba. Entonces es por eso que se hace esa diferenciación, ¿no? En realidad podría ser con la sola la T-Students. Y estoy adelantando, me estoy adelantando los hechos, ¿no? Y no dejar de lado a la normal. El problema es que cuando la muestra es grande, los valores son tan próximos que uno ya comienza por eso que se tiene ese caso, ¿no? Muestra grande y muestra pequeña. Porque como son casos pequeños, la T-Students trabaja bien, la normal ya no tanto. ¿Ok? Ya. Entonces muestra grande, o sea, tengo una muestra mayor o igual a 30, ¿no? Ya sabes, cuando es una muestra grande, cuando tenemos aquí, vamos a poner aquí, esto es n es mayor o igual a 30, ¿no? Otros ponen 33, bueno, yo encontré más libros considerando 30, ¿no? Que tenemos supuestamente una muestra grande mayor o igual a 30. En este caso, sí, la varianza, bueno, se aproxima de la varianza muestral. Y obviamente tenemos el estadístico prueba que es x barra tiene una distribución normal con medio mu y varianza sigma al cuadrado entre n, ¿no? A ver, este procedimiento cuando la muestra es grande se considera si la población es normal o no normal, pero obviamente la varianza es desconocida, ¿ok? Si bueno, los dos son conocidos por siendo por hipótesis, ¿no? Pero en realidad la varianza es solamente desconocida. Si la población es normal, este método, este procedimiento que voy a utilizar se aplica cuando la población es normal y n mayor o igual a 30, muestras grandes, o la población es no normal y la muestra también es grande, ¿no? ¿Sí? Si la población es no normal y tengo una muestra grande, utilizo este procedimiento. Si la población es normal y es mayor o igual y tenemos un tamaño de muestra grande también, entonces también se puede aplicar el procedimiento. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las hipótesis? O sea, tú tienes que seguir 6 pasos. ¿Sí? Tú tienes que seguir 6 pasos. ¿Sí? Yo debo seguir 6 pasos. En estos pasos, ¿sí? En estos pasos, tengo 3 configuraciones. Es bilateral, lado izquierdo, lado derecho. ¿Ok? Bilateral, lado izquierdo, derecho. Uno de ellos debo elegir, ¿no? Cómo es la prueba hipótesis. Lado izquierdo, lado derecho. Pero todo está perfectamente definido. O sea, en el sentido que si es bilateral, debes definir de esa forma. Si es lado izquierdo, vas a definir de esa forma. Si es lado derecho, vas a definir de esa forma. O sea, ese es lo que, por lo menos, debemos tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, luego tenemos el nivel de significancia, el nivel de la prueba. ¿Sí? Alfa. 3. El estadístico prueba es una Z, porque cuando trabajamos siempre como muestras grandes, siempre la distribución normal está ahí rondando, merodeando, digamos, la esquina, algo así, ¿no? Entonces la Z es la distribución, lo que tenemos aquí es una aproximación. En realidad, la estadística de prueba Z es una buena aproximación para lo que nosotros deseamos hacer, ¿no? Cuando tenemos muestras grandes, ¿no? Cuando son muestras pequeñas, ya Z como que tiene problemillas. Bien, entonces tenemos el estadístico de prueba es una Z, una distribución normal estándar con media sobre varianza 1. Solo que en este caso, sí, tenemos la media aritmética. La media aritmética, digamos, de la
de la hipótesis nula, supuestamente supimos como verdadero. ¿Sí? Este de aquí, ¿no? Este es obtenido de la muestra, este obtenido de, bueno, por defecto, ¿no? X barra menos mu sub 0 sobre S sobre raíz cuadrada n. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Aquí mu sub 0 es un número, ¿no? Lo dejo ahí, es un número nada más. Puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El mu sub 0 va a resaltar a la vista. ¿Por qué? Porque es una hipótesis sobre él, ¿no? Es por hipótesis de la media poblacional cuando la varianza son desconocidas. Varianza, la población es desconocida, ¿no? Bien. Entonces la estadística de prueba es este señor, z igual a x barra menos mu sub 0. Un poquito más arriba. Sí. Mu sub 0, ¿no? Sobre el error estándar estimado, S sobre raíz cuadrada n, S sobre raíz cuadrada n. Bien, dependiendo de qué, como te digo, vamos a poner esto aquí. Dependiendo de qué prueba de hipótesis estás haciendo o tienes, tengo una región crítica. Por ejemplo, si la prueba de hipótesis es muy diferente de mu sub 0, entonces tengo dos lados, ¿no? Si mu es menor que mu es menor que mu sub 0, es el lado izquierdo, y mu mayor que mu sub 0 es el lado derecho, ¿no? Mu mayor que mu sub 0 es el lado derecho y aquí el lado izquierdo, ¿no? Y si es bilateral, pues ambos lados, solo que se reparte, ¿no? Este Z de alfa medio son los cuantiles. Igual que la región para la construcción de los intervalos es igual. Sí, es igual. En tal caso, allí tenemos más casos, ¿no? En la construcción de los intervalos de confianza, los cuantiles pues ya lo encontramos rápidamente en la tabla. En este caso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque puede ser un lado o dos lados, izquierdo o derecho. Sí, pero no es nada difícil. Si nosotros no vamos a hacerlo tan difícil tampoco. Bien. Luego tenemos aquí el valor calculado, ¿sí? Reemplazando los valores. Date cuenta que está mayúscula aquí es minúscula. Y tomamos una adición conclusión, ¿no? Si el valor calculado, ojo, tal como lo digo, el valor calculado, ¿sí? Ese sub C es porque es calculado, ¿no? La abreviatura. El valor calculado, ¿sí? Está en la región crítica. Si Z sub C está en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor calculado está en la región crítica o de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, no se puede rechazar. O sea, si no está en la región crítica, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Bien. ¿Sí? Voy a hacer este ejemplo y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Este ejemplo de aquí. Dice, una muestra de 4 bolsas de palomitas con queso cheddar pesa en promedio, sí, 5.23 onzas, con una visión estándar de 0.24 onzas. Sí, entonces mira tal como nos amplía, ¿no? Tenemos una muestra de 64 palomitas con queso cheddar, o sea, pocor con queso cheddar, pesan en promedio 5.23 onzas, con una visión estándar de 0.24 onzas. Prueba la hipótesis que, mira, todavía nos dice, ¿no? Prueba la hipótesis que mu es mayor o igual a 5 onzas, contra la hipótesis, poner este mejor así, bonito, contra la hipótesis alternativa. Ya me están indicando y todo, ¿no? La hipótesis alternativa. La verdad, yo debería buscarlo, ¿eh? Plantearlo. Pero ya me la dan. Contra la hipótesis alternativa de que mu es menor que 0.5 onzas. Y tenemos aquí el nivel de significancia. A ver, me dan tamaño de 64 bolsas, un poco con queso cheddar. De esos 64 bolsas, tenemos de 64 bolsas, el promedio es 5.23 y la edición estándar de 64 bolsas es 0.24. Prueba la hipótesis, ya te está dando la hipótesis. Mu es mayor o igual a 5 contra la hipótesis alternativa que es mu menor que 5.5, ¿no? Entonces aquí mayor o igual a 5, mu menor que 5. Pregunta la clase, ¿el lado izquierdo o el lado derecho? Cuando es menor. A ver, le pregunto. Eso, cuando es menor, la hipótesis alternativa es menor que 5.5, ¿es lado izquierdo o lado derecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de los lados es? Lado derecho. Cuando es menor, mu es menor que 5.5, ¿es lado izquierdo o derecho? Lado izquierdo. Lado izquierdo. Cuando es menor, mira, vas a memorizar junto conmigo.
Sí, cómete de paso qué sé yo, una manzana verde ahí para que entre mejor. Sí, ahí, que entre y que se selle en el cerebro. Cuando es menor, un menor que 5.5, cuando es menor, es lado izquierdo. Cuando es mayor, es lado derecho, ¿sí? Cuando es mayor, es lado derecho. Entonces, si fuera muy mayor que 5.5 es lado derecho. Si fuera diferente, porque tendría que... Si fuera diferente, significa que la hipótesis no le será igual. Muy igual a 5.5 y la alternativa será muy diferente a 5.5. Cuando es diferente, es bilateral a ambos lados. Repartir el alfa en alfa medios, alfa medios. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ya de arranque voy ya planteando la hipótesis alternativa y ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Ya sé qué es lo que voy a hacer. Entonces, aquí vengo. Esto es lado izquierdo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, a ver, me da alfa. ¿Ese alfa cómo se llama? ¿Nivel de qué? A ver, nombres. Nivel de significancia o nivel de la prueba. Muy bien, nivel de significancia, nivel de significación, nivel de la prueba, memorizando, así como en el colegio, falta una varita nomás aquí ya. No tengo ni varita, hay un matamoscas, mucho mosca aquí por Congata, en Arequipa. Entonces, nivel de significancia, nivel de significación, nivel de la prueba. ¿Ok? Esos nombres para alfa. Bien, entonces mi alfa vale 0.05. Entonces, si es lado izquierdo, va a ser de esta forma la gráfica. En este lado izquierdo voy a sombrear. Aquí está el alfa y aquí está un menos alfa. Pues por una cuestión de aritmética simple, esto es 0.95. ¿Sí? Y este de aquí es 1, perdón. Este de aquí, si alfa vale 0.5%, entonces esto es 0.05. Obviamente este lado vale ¿cuánto? 1 menos 0.05 es 0.95. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien. Mi estadístico de prueba es Z, X barra menos, bueno, 5.5. Ojo, aquí mira. Fíjate, aquí aparece un mu sub 0, ¿no? Puede ser igual, mayor igual, menor igual, pero ahí aparece un mu sub 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto vale mu sub 0? A ver, estoy ahí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es el valor de mu sub 0? Solo mirando el PDF. ¿Sería cuánto? 5.5. 5.5, muy bien. Mu sub 0 vale 5.5, excelente. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería X barra menos mu sub 0, ¿no? Una intuición normal. Lo grafico, tienes que graficar la región crítica, vamos a poner así. Entonces, región crítica es a la izquierda. Entonces, esto es un... Pero ¿qué estadístico es, profesor? Es Z, ¿no? Es Z. Entonces, para este caso, busco su cuantil. O sea, si veo Z, busco, pues, ¿no? En la tabla. Esto hay que buscar en la tabla. Hay que buscar en la tabla. ¿Sí? Eso tengo que buscar en la tabla. Y, bueno, obviamente voy a recurrir nuevamente. A ver, ¿dónde estamos? Ahora la búsqueda es un tanto diferente. ¿Sí? La búsqueda es un tanto diferente. A ver, ¿cómo así, profesor? Ya, entonces, un lado vale. Antes tenía para nivel de confianza le voy a dar las dos, ¿no? Pero mira, te digo, aquí solo un lado vale 0.05. Entonces, antiguamente tú mirabas aquí el nivel de confianza, tú dices, profesor, aquí está 95% y aquí está 95% y aquí también hay 95%. Entonces, ¿cuánto vale el Z? ¿Vale 1.96? No, eso está mal. ¿Por qué, profesor? Porque esto aquí es nivel de confianza. Esto es para intervalos. Y también existe una similaridad con prueba de hipótesis, pero este caso no es. O sea, no es así como vas a buscar. Sí, puede coincidir en cuando es bilateral. Repito, va a coincidir cuando es bilateral, pero cuando es lado derecho o lado izquierdo no va a coincidir. No es así. ¿Cómo es, profesor? Entonces, ¿cuánto vale un lado? Es 0.05. Entonces tú vas a buscar así. O sea, aquí está lo Z, pero no es la forma de buscar aquí. Entonces, aquí a las redes, aquí vas a ver, aquí dice
un lado y aquí ves dos lados. Entonces voy a un lado porque me oriento con un lado, ¿no? Este lado, este es mi foco, este es mi eje por cual voy a trabajar. Entonces, alfa vale 0.05. Entonces vengo aquí, este significa un lado, 0.05. Estamos aquí. Entonces, toda esta columna que ves aquí, de aquí para la parte inferior, es para un lado vale 0.05. Obviamente no te da los signos, porque eso depende, ese es fácil, ¿no? De si es lado izquierdo o negativo, ¿no? Entonces, este de lado, vengo a ver aquí, ¿sí? Entonces, es aquí. Un lado vale ¿cuánto? 0.05. Dos lados, 0.10. Bueno, si fuera dos lados, 0.10, que no es mi caso, yo debería tener aquí otro 0.05 aquí, para hacer 0.05 más 0.05, 1. O sea, este que ves dos lados, ¿sí? Serviría si fuera bilateral, pero no estoy en bilateral, estoy solamente unilateral o lado izquierdo, ¿no? Un lado, por eso me concentro más en un lado, ¿sí? Me concentro aquí en un lado, ¿no? Entonces tengo 0.05, bajo para aquí, ¿cuánto es el valor de Z? 1.645, ¿no? 1.645. Antes, ya aquí mira, 95, ya fue, ya me pongo, no es así, ahora es con calma, ¿no? Con calma, un 0.05 es un lado, bajo aquí para Z es 1.645. Entonces, es por eso que aparece este lado que ves aquí. Vengo para aquí. ¿Sí? Aquí es 1.645. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿y qué región es esta, profe? Pues, de menos infinito hasta menos 1.645, ¿no? Todo este lado es menos infinito. Ojo que esto ya está definido aquí, ¿eh? O sea, esto no debería ser una sorpresa, ¿no? Que si es menor es de menos infinito a menos z. Si es mayor es de z alfa hasta más infinito. Y si es diferente es de dos lados, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajar. Entonces, menos infinito hasta menos 1.645. Entonces, ya tengo mi región crítica. Mira que no ha sido difícil de encontrar. Es una cuestión nomás simplemente de orden, nada más, ¿no? De ubicarse bien. Entonces, 5, valor calculado. Entonces, reemplazo aquí los valores. ¿Cuánto es la media aritmética que me ha dado los datos? 5.23. ¿Cuántos datos hay? 64. ¿Cuánto es división estándar? 0.24. Reemplazo, ¿no? 5.23. ¿Cuánto le valimos sub 0? 5.5. S sobre raíz cuadrada de n. 0.24 sobre raíz cuadrada de 64. Me da menos 9. ¿Sí? ¿Cuánto me da, profesor? Me da menos 9. Z al color menos 9. Menos 9, ¿dónde está? ¿Está aquí o está aquí? El menos 9 está, Dios mío, ¿dónde estará ese 9? Está por aquí, ¿no? Lejos está menos 9, ¿no? Recontra. Menos 9. Listo. Pregunto, menos 9, ¿es esto que es encontrar en la región crítica? ¿No? Esta que está de rojo. A ver, vamos a poner aquí. Bla, bla, bla. Ya, sí. Aquí está la región crítica. Te pregunto, ¿el menos 9 está o no está en la región crítica? Perdón, sí está, ¿no? Pero aquí es menos, ¿no? Aquí es menos, chicos. Es menos 1.5. Sí está, ¿no? En la región crítica, está recontra. Claro que está recontra confirmado. Entonces, sí está en la región crítica. Entonces, si tu valor calculado está en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Profesor, y si no está, no se rechaza la hipótesis nula. Repito, si tu valor calculado, el Z sub C, está en la región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Si no está, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Ahora, es por esa razón que obviamente esta región en rojito, pues sombreado, se le dice región crítica, ¿no? O también se dice región de rechazo. Otro nombre que se le da a este señor es ese que está en la región crítica, se dice región de rechazo. ¿Por qué por razón de región de rechazo? Porque se rechaza, pues, ¿no? Ahí se rechaza la hipótesis nula. ¿Dicen? Región de rechazo. Y esta parte, profesor, ¿cómo se llama? Bueno, esta parte se llama, sería región de no rechazo, ¿no? Pero se tiene el estilo de decir región de
aceptación. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado a decir, o sea, generalmente se decía, ¿no? Se acepta, se rechaza, se acepta o se rechaza, ¿no? En este caso, rechazo. Si no rechazo, estoy aceptando. En realidad no se acepta, pero bueno, ya se sigue esa tradición de decir aceptar y por eso se escribe región de aceptación o región de rechazo. ¿Ok? Sí, simplemente es una cuestión tradicional, ¿no? No es que si tú lees un libro en inglés serio, obviamente decente, no vas a encontrar el término acepto, ¿no? Eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, los ingleses, los americanos, la gente que sabe de verdad, dicen, no, eso no es así. Pero bueno, es en la traducción, la gente dice copia de internet, pues habla lo que no es. Y no funciona así, ¿ok? No es así, pues. Por eso te está enseñando las cosas como son. Entonces no es que acepte, en realidad no se rechaza, ¿ok? Pero se estila, se tiene ese estilo ya. Así es una cuestión de estilos, ¿no? De seguir una tradición. Entonces, a esta parte le dice región de rechazo o región de aceptación. Por eso muchos libros dicen, ¿no? El valor calculado está en la región de rechazo, ¿no? Por eso región de rechazo, región crítica. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. ¿Pero qué es la hipótesis nula? Entonces yo voy a tomar una instantánea. ¿Sí? Esta es la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Voy a pegar esto aquí, ¿no? Entonces la hipótesis nula es, ¿no?, que este señor vende esas bolsitas de maíz, ese pocor, diciendo que pesa 5.23 onzas. No, perdón. Pesa 5.5 onzas, porque él supone que pesa más de 5.5 onzas. Entonces, si hay vendedores, mira, tú estás comprándome una bolsa de pocor, esta bolsita de pocor por lo menos pesa, al decir por lo menos es mayor o igual, o sea, 5.5 onzas a más. Por eso estoy diciendo, te estoy dando más, pero es por lo menos, dice. Mínimo 5.5. Pero al hacer el estudio, tomamos una muestra de 64 y vemos que la media aritmética es 53, bla, bla, bla. Y nos damos cuenta que rechazamos esta afirmación, aseveración del vendedor. Por lo tanto, si yo rechazo esta aseveración, ¿qué tengo? Entonces, las bolsas de palomitas de pocor con queso cheddar pesan en promedio menos, no sé cuánto. No te dice que es 5.4, 5.5, no. Simplemente es menos de lo que él afirma, ¿no? Entonces, las bolsitas de palomitas de maíz con queso cheddar pesan en promedio menos de lo que dice el vendedor, que es 5.5. ¿Cuánto es, profe? No sé, eso hay que hacer otro estudio. Porque solamente tú tienes, o es mayor o igual a 5.5, que es lo que él dice, por lo menos estoy de 5.5, o es menor. No dice que es 5.4, no, esa es otra historia, ¿sí? Esa es otra historia, no, simplemente o rechazas o no rechazas, no aceptas, ¿no? La hipótesis, nada más. De ahí hacer hipótesis más que eso no es permitido hacerlo, pero no es válido para fines de entender el problema. No puede hipotizar lo que quiera, pero si nosotros nos concentramos en lo que estamos aquí, es eso. ¿Ok? Bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? El día miércoles ya les entrego todas sus pruebas calificadas. Quizás antes le envío a su delegada, que es Alison. ¿Ok? Si hubiera alguna duda, ¿se ha entendido? No hay dudas. Vamos a quedar aquí, chicos. El miércoles continuamos. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y buen provecho con su almuerzo. Nos vemos. Cuídense mucho. ¿O hay alguna duda, chicos? Bueno, listo, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Espero que se haya entendido. Chao, chao. Nos vemos.